Reserva de caza Dinoken. Ubicada en la provincia de Gauteng, Sudáfrica, es un santuario único de vida silvestre que busca establecer un modelo innovador para la conservación sostenible. Dinoken abarca 21.000 hectáreas de paisaje natural con diversa fauna salvaje, destacando como un ejemplo inspirador de cómo la conservación puede ser inclusiva y beneficiosa para todos. Y parte de esos esfuerzos de conservación son sus leones. Ukuba. Se dice que este león nació en 2020 en el Orgullo Occidental, en la reserva de caza de Belgebonden, Sudáfrica. Su padre es un magnífico león que solía dominar esa reserva, conocido como el macho Tembe. Ukuba, también conocido como macho Belgebonden, creció bajo el gran reinado de su padre, y según Sediba Luxury Safari Lodge, en 2023, Tembe lo estaba expulsando de su orgullo, así que pronto debía apartarse de la manada. Pero su suerte cambiaría meses después. La reserva de caza Dinoken se encontraba en búsqueda de nuevos leones para reintroducir en su reserva y aportar una nueva genética a su población de leones. Y Ukuba fue seleccionado, y el 18 de junio de 2024 fue trasladado a la reserva de caza de Dinoken, Sudáfrica. Al llegar, Ukuba estuvo en una boma de retención durante 4 semanas, para aclimatarse a su nueva área, y luego fue liberado. En Dinoken tendría varios enfrentamientos con otro macho experimentado, llamado Marakele. Se dice que este león nació alrededor de 2015, y fue introducido en Dinoken en 2019. Y rápidamente estableció su dominio, gobernando sobre el Orgullo Nkagu durante la mayor parte de su reinado, y en la que dejó descendencia. La liberación de Ukuba provocó una feroz competencia por el dominio, y Ukuba y Marakele tuvieron varias escaramuzas. Pero esta no era la primera vez que Marakele competía por el dominio en Dinoken. Marakele vivió una situación similar hace unos años con otro león conocido como el macho Samara. Este león fue introducido en la reserva, y fue llamado así debido a la reserva de caza privada de Samara, que donó el león a la reserva de caza Dinoken. Samara tenía 6 años cuando fue liberado, en 2021. Marakele y Samara fueron duros competidores por las leonas del norte de la reserva. Pero en algún momento, esa situación cambió, pues fueron vistos juntos tolerándose, como si de compañeros de coalición se tratase. Pero no siempre resulta como se espera. Samara murió a causa del hombre. Este león y una de las leonas del Orgullo Nkagu fueron encontrados muertos atrapados en una trampa alrededor de marzo de 2023. En 2024, la situación vivida por Marakele se replicaría, pero ahora con Ukuba. Incluso en algún momento parecía que habían hecho una tregua, y fueron vistos moviéndose uno cerca del otro. Pero la dinámica de los leones es impredecible. El 18 de agosto de 2024, el cuerpo de Marakele fue encontrado con algunas heridas de batalla, al parecer causadas por Ukuba, tras una intensa lucha.
Y se dijo que Ukuba fue sedado y tratado por algunas de sus heridas causadas por los diversos encuentros que tuvo con Marakele. Ahora Ukuba se alza como el gran rey de Dinoken, tomando su lugar como líder indiscutible tras la partida de Marakele, cuya fuerza y majestuosidad dejaron una huella imborrable en la reserva. En este santuario donde la naturaleza rige, Ukuba encarna el espíritu indomable de la vida salvaje que Dinoken se esfuerza por proteger. Ahora es tiempo de que Ukuba continúe construyendo su historia y forje su legado. Ha pasado el tiempo, y Ukuba ha tenido descendencia, consolidando su legado como macho dominante. En las últimas semanas, incluso fue visto expulsando a uno de sus hijos, un joven macho de aproximadamente 18 meses de edad. Como ocurrió con Ukuba en el pasado, el ciclo de la naturaleza se repite. Ukuba mostró la poca tolerancia que caracteriza a los leones dominantes hacia los machos que se acercan a la madurez. Aunque la madre del joven intentó interponerse para protegerlo, su destino ya estaba marcado. Muy pronto deberá emprender el difícil camino de la vida en solitario. Aunque parezca cruel, son las leyes de la naturaleza. Hoy Ukuba atraviesa el mejor momento de su reinado. Domina con firmeza al orgullo Nkagu y patrulla su territorio en la reserva privada de caza de Mongena, dentro de la gran reserva de caza de Dinoken. Este joven rey está entrando a su apogeo, y su historia aún continúa escribiéndose. Solo queda desear que este formidable león disfrute de un reinado largo y próspero.